Sé que no acostumbro a numerar mis videos, pero hoy nos adentramos en la emocionante sexta entrega de nuestra serie en la que exploramos el código fuente filtrado de misiones. Si eres nuevo por aquí, y no sabes qué es eso del código filtrado, permíteme brindarte una breve explicación. El 11 de noviembre de 2021, se estuvo vendiendo alrededor de $60 el código fuente de misiones de GTA San Andreas. Si tenías una PC, obtenías un archivo completo con todo el código, y si tenías una Nintendo Switch, obtenías una biblia de archivos de desarrollo. Para ser solo el código de misiones fue bastante caro, pero al menos te venía incluido 3 juegos para teléfonos disfrazados de juego moderno. Explicado todo eso, no perdamos el tiempo y empecemos el video. Hay 10 tickets colocados de manera intencional en Los Santos. Sé que es intencional debido al comentario que dice paquetes de Los Ángeles. Pero lo interesante de esto es que están colocados con código de Vice City, lo que provoca un problema con la versión final de San Andreas, ya que los coleccionables tienen más parámetros y diferente desplazamiento. Mientras que unos están debajo del mapeado, hay uno que tiene una altura bastante considerable, dándonos una pista de que aquí hace falta alguna decoración en el mapa. También hay tikis que están cerca, por lo que no parece que tuvo intención de ser un coleccionable más. Me atrevo a decir que los desarrolladores pusieron los tikis para darle un sentido a explorar el mapa, en lo que tenían objetivos reales por hacer. Y reitero, como está con código de Vice City, debió ser una prueba tan primitiva que seguramente solo tenían una parte del mapa de Los Santos. Para los que son nuevos en el canal, el modelo junto al resplandor característico ya existe en los archivos de San Andreas, no es ningún añadido de mi parte. Y también, solo como una evidencia más, visitando las mismas coordenadas en Vice City nos lleva a lugares fuera del mapa. Katy, la novia enfermera, la conocemos en un parque de San Fierro mientras practica Tai Chi. Al observarla, notamos que realiza la misma animación que estos dos individuos en el gimnasio de dicha ciudad. ¿Te has preguntado por qué se encuentra este espacio vacío? Pues aquí es donde originalmente debíamos de conocer a Katy. Las coordenadas originales siguen presentes en el código fuente, junto con un comentario que se puede traducir como: comenté las coordenadas en el gimnasio, temporalmente la trasladé a un parque cercano. Pues ese, temporalmente, fue olvidado por completo. Quizá los desarrolladores prefirieron la nueva ubicación del parque, aunque personalmente pienso que es un error que nunca fue corregido. Sea cual sea lo que pensamos, no hay nada que nos confirme si es un error nunca corregido, o un cambio intencional. Incluso antes de que tuviéramos acceso al código fuente de misiones, se sabe que la misión, Life Savage, no debía ocurrir en la playa de Santa María. Como evidencia, les dejaré diálogos sin usar de esta misión donde se menciona claramente a la pandilla de los Seville. Seville always throws a good gig. Seville family watching over us. Seville Boulevard throw the best parties, man. Posteriormente en un video pasado hablé de los corazones sin usar de GTA San Andreas, ya con el uso del código fuente de misiones, donde hay un corazón en la playa de Seville junto a un comentario de desarrollador mencionando que es cerca de Life Savage. Y finalmente, en el código fuente de misiones están las coordenadas originales de esta misión. También hay código sin usar que coloca unas quad bikes. Sí, se tratan de las mismas que se ven en los videos de prelanzamiento de San Andreas. Un dato adicional que quiero destacar es que en la versión final, esta ubicación se muestra en el mapa como Ocean Docks. Es decir, la playa de Seville abarcaba más zona en la versión beta. Existe un archivo bajo el nombre de menú Skeleton, y si su nombre no es muy claro, les explico que se trata de un menú. Nunca es llamado por otro archivo, tiene variables globales que tampoco existen en otros lados, pero, ¿qué hace exactamente? Así es como se ve en el juego una vez restaurado. Aclaro de una vez que este menú todavía funciona mal, por lo que hice ajustes, como poder cambiar entre páginas. La funcionalidad de este archivo fue depurar y configurar los verdaderos minijuegos eliminados del modo 2 jugadores. Pero como dije, están eliminados, no podemos hacer nada más que suponer que podrían tratarse. Como el buen obsesivo con el modo 2 jugadores que soy, quisiera abarcar este tema en un video particular, ya que la investigación no solo se queda en los restos que deja este menú.
Hace bastante tiempo, el gran y reconocido Modder Jr. había restaurado parcialmente el código de depuración real usado por Rockstar North para probar rápidamente GTA San Andreas, y de hecho están viendo el video de fondo. Pues bien, ese código es enorme, alguien que tenga amor propio por sí mismo no lo restauraría por completo, pero hay una sección que me gustaría comentar, y que de hecho Junior lo muestra por un breve momento, aunque no sé si lo haya hecho de manera intencional. Existe un menú para cargar misiones y cinemáticas, es el que ahora mismo están viendo. La sección de cinemáticas cuenta con 3 páginas. Aguarda un momento, regresemos y pausemos. 1, 2 y 3. ¿Por qué la página 3 la dejó vacía? Revisando el código, vemos que dicha página 3 existe, y contiene cinemáticas que incluyen un comentario de desarrollador, así que vamos a ver algunas. Afuera, en un callejón en Grove Street. Afuera de Liberty City. En la oficina de Salvatore. Afuera, en la casa de mamá. Afuera, no estoy seguro en dónde. Creo que ya sabrán a qué cinemáticas está haciendo referencia estos comentarios, y para los que no, está haciendo referencia al video especial de Introduction. En la escena de fondo, se menciona que están en el mismo lugar donde entierran a Hernández. En la versión final, Hernández es sepultado en el Castillo del Diablo, y la cinemática de The Introduction tiene lugar aquí mismo. Este lugar no es nada clandestino, ya que es un camino más del juego. Puede sonar un tanto forzado, pero esto podría explicar por qué hay una abertura en el mapa. En la cinemática, no hay una calle visible, lo que sugiere que este detalle fue añadido después y no se cubrió por completo. Además, considerando que el desarrollador se refirió a este lugar como el mismo hoyo donde entierran a Hernández, deja en evidencia que estas escenas se hicieron incluso antes de que el juego fuera terminado. Y no lo digo yo, los mismos comentarios hablan de lugares que aún no han sido creados. Lo último que puedo comentar de esto, es que oficialmente estos son los nombres de las cinemáticas usadas para el video especial, pero es una pena que dichos archivos nunca se hayan filtrado. Ahora vayamos a la sección favorita de todos, y es en hablar de misiones completamente eliminadas, pero solo queda como evidencia cadenas de texto dejadas en el código filtrado, y me atrevo a decir, ya no quedan más misiones por descubrir. Tenemos cadenas de texto de una misión de aventones, es decir, de llevar a mochileros a su destino, posiblemente todos recogidos desde el aeropuerto de Los Santos. Mencionan al menos 4 lugares. Los Flores, East Los Santos, Jefferson, y un lugar llamado Hicks County. Por cierto, les estoy mostrando todas las cadenas de texto, en serio, son todas, y podrán notar que no siguen un orden, por lo que todavía se eliminaron demasiadas cadenas de texto de esta misión. Hay solo 6 cadenas de texto de una misión eliminada de los Antipandilla, específicamente la misión 5. Esta misión nos narra instrucciones de explotar un puente y llevar una furgoneta a un almacén. No hay diálogos, no hay código, no hay nada. Parece como si hubieran capturado la misión puramente en texto. Pero, ¿cuál puente se debe destruir? Solo queda hacer suposiciones, sin embargo, considerando lo que tenemos en la versión final del juego, tampoco es tan descabellado suponer que habla de este puente en particular, o al menos yo lo veo así. Si has llegado hasta este punto del video, gracias. Eso significa que lo has visto hasta el final, y si te ha gustado el contenido no olvides darle un like y suscribirte para no perderte más investigaciones de GTA San Andreas, que aún estoy pendiente de hablar de los minijuegos eliminados del modo 2 jugadores. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.